Muy buenos días, amigos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Coffee Talk. Gracias por acompañarnos hoy en el viernes 23 de octubre y vamos a tener un súper programa. Vamos a hablar de liderar en la diversidad. Wow. Súper interesante. Tenemos una invitada muy especial que ya ha estado antes con nosotros, la amiga Vilma Petrash, que pues es politóloga, profesora universitaria y está haciendo un PhD en liderazgo. Entonces, pues nos va a estar hablando de conceptos muy interesantes que nos van a servir para ayudarnos a liderar nuestra vida, a liderar a nuestra familia, nuestras comunidades, nuestras empresas, nuestros puestos de trabajo, porque todos somos líderes en un momento dado en nuestra vida y tenemos que trabajar esas cualidades de líder que nos permiten avanzar y progresar. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que muchos se trasnocharon anoche con el debate, pero bueno, aquí estamos, con energía, con este viernes arrancando el fin de semana. Así que vamos a hacer que pase nuestra amiga Vilma, que ya la veo por acá. A ver. Ahí está entrando y vamos a hacerla entrar por acá. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bueno, debo decir que un poquito trasnochada porque sí me quedé hasta tarde. Bueno, yo creo que todos. Un debate que era muy importante porque finalmente escuchamos las dos partes y era importante que para nuestra toma de decisiones necesitamos estar informados. Y obviamente porque esta mañana además fui consultada por algunos medios y estaba dando opinión, pero opinión calificada, y para eso tienes que estudiar y prepararte. Entonces, estoy un poquito trasnochada, espero que mis ideas estén claras, no producto del trasnocho se me atropellen las ideas en la cabeza. No te preocupes, que estoy segura que va a estar espectacular. A ver, dame un segundito que voy a bajar un poquito aquí el volumen. Ok, listo. Ok, listo. Bueno, Vilma, a ver, liderazgo. Yo creo que primero comencemos con un poco de conceptos, de definiciones de lo que es el liderazgo, lo que es un líder, cómo funciona el proceso. Y entonces, bueno, vamos adentrándonos en eso de liderar para la diversidad, qué significa, cómo se come, y por qué es importante. ¿Y qué significa la diversidad? Porque la diversidad tiene como muchos aspectos, ¿no? Claro. Entonces, a ver, cuéntame sobre los conceptos iniciales. Para la conversación. ¿Qué es el liderazgo? Mira, yo tengo una definición que la he trabajado, producto precisamente del estudio de las distintas teorías que hay, porque evidentemente hay una tendencia a atribuir el liderazgo al quien ejerce el liderazgo. Resulta que el liderazgo es un proceso, y yo lo defino así, lo voy a leer para que la gente entienda qué es lo que quiero decir, porque quiero desglosar el concepto. Proceso y relación. Vilma, disculpa, no te ves en el otro, tienes que ponerlo un poquito más. Me muevo para este lado. A ver. Ajá. Aquí. Okay. Perfecto. Ok. Yo lo defino como un proceso y una relación de influencia interactiva que ocurre entre los líderes y los seguidores, mediante las cuales las dos partes llegan a cambios y resultados reales que reflejan los propósitos de la organización o del grupo. Y propósitos, evidentemente, que son compartidos. Yo digo relación e influencia van juntos, evidentemente tú estás, pero como proceso, porque hay tres patas, yo diría que tres partes fundamentales en el proceso de liderazgo, María Antonieta. El líder, que es la persona que ejerce, digamos, la influencia sobre el grupo, que en este caso son los seguidores, pero hay un contexto en el cual nosotros ejercemos ese liderazgo, donde hay instituciones, hay frenos y contrapesos, hay una cultura organizacional que puede ser positiva para los fines de la organización, pero a veces no es tan positiva y necesita inclusive cambiarse, y el líder puede lograr influenciar positivamente incluso el cambio a través de lo que podemos llamar el cambio en la cultura de la organización, de ser necesario para que la organización no solamente se perpetúe en el tiempo, sino que florezca, que crezca, que se desarrolle, pero también se desarrollen los miembros de la organización.
Correcto. Entonces, Sí, discúlpame, pero seguimos un poquito en Instagram para que la gente pueda sentir me que estoy le estás viendo a ver hablando. si Ah, estoy, ok, ahí, ok, ahora estoy bien, Ahora ok. sí, mejor. Perdona. No, ya que ahorita Ok. tú sabes que esta es mi oficina de trabajo, muchachos, donde yo realmente estoy enseñando, entonces tengo un poco de papeles y muevo las cosas, y entonces lo que no quiero, yo misma me muevo precisamente en ese contexto, digamos, de mi oficina, este es mi campo laboral. Pero bueno, lo que les quería decir es que yo creo que el concepto de liderazgo lo tenemos que definir más allá de quién lo ejerce. La persona que ejerce el liderazgo, el líder, es la persona capaz de ejercer influencia en otros para dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas organizacionales. ¿Ok? Pero no podemos confundirlo con el seguidor, que es toda aquella persona que siente empatía hacia el líder, que gracias precisamente a las situaciones en las que se hayan involucrado, es influenciado por este y estimulado por este para lograr los objetivos de la organización. Pero fíjate que estamos viendo de que son partes que se necesitan, porque el liderazgo no puede existir sin seguidores. O sea, si no hay seguidores, no hay liderazgo. Claro, alguien tiene que ser influenciado por ti. En consecuencia, ahí se produce la relación interactiva, pero además se da en un contexto. Es un contexto que puede influenciar. De alguna manera de un objetivo común. Totalmente. O perseguir algo, conseguir algo. Claro, porque el objetivo común y compartido es lo que hace que digamos, el seguidor se sienta influenciado a lograr ese objetivo que además compartimos con el líder. Nosotros estamos convencidos que estamos haciendo lo que el líder nos está guiando a hacer porque nosotros también compartimos ese objetivo o esas metas. Y yo creo que eso es importante decirlo porque, María Antonieta, esto ocurre a todos los niveles. Esto ocurre a nivel de nuestras familias, ocurre a nivel de nuestra comunidad, ocurre a nivel de nuestros trabajos, porque aunque nosotros tengamos a alguien que nos está guiando, digamos que institucionalmente siempre existe en la jerarquía institucional alguien que te está de alguna manera dictando directrices. Pero eso no implica que tú en tu propia área de trabajo estés también influenciando a otros y siendo líder de otros. Claro. Y uno guía con el ejemplo. Por ejemplo, yo soy profesora, ¿ok? Y eso es importante que nosotros distingamos nuestro trabajo, cómo nosotros hacemos la función de liderazgo. Yo soy profesora, a mí me toca estar preparada, me toca estar informada, me toca ser puntual. Es decir, yo tengo que modelar mi conducta porque mi conducta va a modelar a otros. De manera que lo que yo esté haciendo, evidentemente está también siendo una forma de influenciar al otro. Pero además, una vez que yo entro en la relación, esos valores se están comunicando en el proceso de interacción con ese otro grupo, en este caso, por ejemplo, mis estudiantes. Ellos me tienen que ver primero como un líder porque tengo la autoridad del conocimiento, pero también porque un líder que puede disciplinar al grupo a lograr el objetivo, a estar enfocados en el momento. Por ejemplo, cuando tú estás enseñando, necesitas que ese estudiante esté concentrado, mucho más en estos ambientes virtuales donde hay tantos factores que sin tú saber. Distractores. Pero además de eso, que ellos crean en el mensaje y tú les comuniques, porque hay un elemento comunicacional sumamente importante en el proceso de liderazgo. Yo lo digo como profesora, pero esto que estoy poniendo como ejemplo, en realidad se vincula con todas nuestras áreas de vida, donde nosotros en distintos momentos estamos ejerciendo funciones de liderazgo. Y yo creo que eso es bien importante porque mucha gente siente que, bueno, pero yo no soy líder porque yo tengo un trabajo y yo, no. Cada quien ejerce un liderazgo en diferentes aspectos de su vida y en diferentes momentos. E incluso, aún con uno mismo, yo siento que es muy importante que uno entienda que también uno tiene que liderarse uno mismo y eso también pasa por el hecho de cómo te hablas, cómo te tratas a ti mismo, ¿ok? Cómo enfocas lo que quieres lograr y cómo digamos, te caminas hacia a esos metas que te traces. Entonces, ese liderazgo personal también es importante. Okay, y pasa por los mismos procesos, ¿no? De lo que estamos hablando. Claro, en la comunicación, por ejemplo. Lo que yo quiero distinguir es que evidentemente el autocontrol de tu vida es muy importante como elemento fundamental para ejercer cualquier actividad de tu vida de manera exitosa. Pero yo no quiero, no es que no estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, pero no quiero confundir el elemento del liderazgo que implica siempre una relación con otro. Con otros. Nuestra relación con nosotros mismos tiene que ver con nuestra capacidad de autocontrol, con nuestra capacidad de desarrollar nuestra inteligencia emocional y nuestra
Y a otra viene otras partes de inteligencia, que es la inteligencia social. Cómo nosotros canalizamos nuestras emociones, cómo nosotros procesamos la información que estamos recibiendo, cómo nosotros nos volvemos, por ejemplo, activos en nuestras áreas de trabajo, cómo nosotros controlamos nuestros procesos de vida, porque todos tenemos tendencias yo diría, a autoconsentirnos o a veces a ser un poco negligentes con el logro de las metas. Eso es un proceso de autodisciplina necesario, porque eso te permite que todo aquello que estás adquiriendo junto a tus propias capacidades particulares, a tus propios talentos, los puedas combinar para tener una acción efectiva. Y esa acción efectiva es en el área de tu trabajo, es en el área de con relación a tu familia, en tu interacción con otros. Y aquí es donde yo lo vinculo con el tema del liderazgo, porque el líder es ¿quién? Y lo voy a volver a repetir. Es la persona capaz de ejercer influencia en otros para dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas compartidas y que pertenecen al conjunto organizacional en el cual ambos están insertos, tanto el líder como el seguidor o los seguidores. Porque quiero distinguir eso, porque el hecho de que cuando nosotros decimos guiar por el ejemplo, ese es el papel mío como líder. Y digamos, de nuevo, nosotros somos líderes en distintos momentos de nuestras vidas y con distintas, digamos, grupos con los cuales interactuamos, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Yo repito, aunque yo tengo gente por encima de mí en la estructura de lo que llamamos la universidad, donde hay diferentes instancias de liderazgo o de, digamos, posiciones administrativas que obviamente ejercen autoridad sobre los grupos que están vinculados a esa organización. Yo soy líder en mi campo de trabajo frente al grupo que estoy dirigiendo, que estoy inspirando, que estoy digamos, organizando, que en este sentido son mis estudiantes. Ahí hay una labor de liderazgo que yo creo que la gente tiene que entender. Perdón, se me cayó, así que me lo voy a volver a poner. Voy a tener que, porque a mí se me perdió que es inalámbrico, pero bueno, ya saben, estamos ahorita tratando de comunicarnos, hablando de comunicación. Así es. Pero importante decirlo que cuando nosotros somos líderes implica que estamos influenciando a otros con nuestra conducta. Por eso guiar a través del ejemplo, es decir, empieza en el líder ciertamente, y el que nos está observando como nuestro seguidor va a estar modelando su conducta en base a cómo nosotros estamos actuando y ejerciendo nuestra capacidad de ser líderes. Y eso es importante decirlo. Y ahí es cuando entra la responsabilidad, evidentemente, porque la responsabilidad no es totalmente simétrica. El líder tiene muchísimo más responsabilidad porque hay una responsabilidad ética frente al estado del grupo, al logro de los objetivos y también al bienestar y a la supervivencia, si se quiere. Vamos a hablar en términos, no quiero sonar dramática, pero las organizaciones, cuando no son bien guiadas, o los grupos, terminan desviándose de ese objetivo y a veces el grupo puede disolverse o dejar de ser, precisamente porque el líder que tiene la responsabilidad de guiar no hizo su trabajo ni guió a través del ejemplo. Entonces yo creo que eso es importante distinguirlo, ¿no? Sí, yo creo que el tema de, digamos, una persona que lidera un grupo en una organización es vital para el buen funcionamiento de la organización, para la productividad de la organización. Y los que tenemos empresas, que tenemos que manejamos de alguna manera un grupo de trabajo, tenemos que estar conscientes de que lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos, tiene una influencia en esas personas que están, digamos, trabajando con nosotros para lograr objetivos. Y si queremos lograr esos objetivos, que al final es el bien común y el bien de la organización. Y eso lo podemos traspolar lo estoy hablando de una empresa, yo como empresaria, pero se traspola a ti como profesora, pero se traspola a una comunidad, a un alcalde, se traspola a cualquier persona que tenga influencia sobre grupos. Sí, totalmente. Yo creo por eso el sentido de responsabilidad. El liderazgo tiene que ser, para ser un liderazgo efectivo y constructivo, tiene que ser un liderazgo responsable. Por eso yo siempre te decía, María Antonieta, guiar por el ejemplo pasa por asumir responsabilidad de guiar a otros. Y ahí hay una responsabilidad que es fundamentalmente ética. ¿Ok? Eso significa que yo debo cumplir, digamos, ese objetivo de la organización. Primero, asumirlo,
asumirlo con el sentido de compromiso que significa estar guiando a un grupo. Y por el otro lado, cumplirlo de manera efectiva para que el grupo se mantenga en el tiempo como un grupo efectivo y para que los seguidores se sientan que están logrando sus metas, porque nosotros en el proceso también estamos empoderando a otros. Y es importante decirlo, eso es lo que yo llamo el concepto, que por cierto no lo inventé yo, es un concepto que en teoría organizacional se está manejando mucho, que es lo que se llama el proceso del liderazgo compartido. ¿Qué pasa? Ya las formas en que nosotros hacemos, digamos, manejamos como ese concepto, y evidentemente existen líderes autoritarios, pero también existe el liderazgo democrático. Eso ha sido también estudiado entre las distintas teorías del liderazgo, ¿verdad? Que es una manera de cómo interactúas con el otro, e imponiendo tu autoridad o explicando y convenciendo. Tú puedes tener esas dos alternativas, existen gerencialmente, pero se ha comprobado que cuando el líder explica, comunica, no es que deje de tener autoridad, sigue teniendo autoridad, pero es la autoridad del guiar con el ejemplo, la autoridad de convencer, la autoridad de ejercer una influencia proactiva y positiva en el grupo para que el grupo asuma e internalice los fines de la organización y los objetivos que se quieren lograr. ¿Y qué pasa con eso? Que el grupo va a estar inspirado y no va a estar, no se va a sentir que está siendo obligado, que hay una coerción para que lo haga, porque va a sentir que yo estoy construyendo, y en ese proceso tú estás desatando algo muy importante, que se llama, yo podría decir que el genio creativo del grupo, y eso es lo que llamamos nosotros. Y eso es exponencial, y eso es exponencial, y es muy empoderador. Claro. Exactamente. Eso que llaman collective genius, el genio colectivo, y por cierto, es un término que ha utilizado, por ejemplo, una doctora precisamente en procesos organizacionales y liderazgo, Linda Hill, de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, y es a desatar el genio colectivo de la creatividad en el grupo es tan importante, porque el grupo se siente responsable. Yo soy parte de, no es que estoy haciendo esto porque es mi trabajo, no, es porque yo creo en lo que estoy haciendo, es porque disfruto lo que estoy haciendo, y eso me hace ser más productivo, estar más motivado, ir contento a mi trabajo y hacerlo con la ética precisamente de alguien que dice, estoy logrando porque creo en lo que estoy haciendo, pero además porque estoy contento, feliz de estar haciendo lo que estoy haciendo. Y ese es un elemento que es en parte, yo diría, ético. Obviamente el líder tiene que estar haciéndolo para inspirar, pero también en parte tiene que ser cuando hablamos de motivación, y ahí está el elemento comunicacional que tú y yo conversamos al principio, eso de inspirar al otro, hacer el trabajo y hacerlo además inspirado y creyendo que lo está haciendo de manera productiva, porque también él está logrando sus propios objetivos, es vincular de una manera muy profunda al seguidor con la organización y evidentemente con el mensaje que viene del líder. En consecuencia, se produce, yo diría, esa forma virtuosa de lo que podríamos llamar el triángulo del liderazgo. El triángulo virtuoso del liderazgo. Lo contrario nos llevaría a lo que llamamos, o lo que yo estoy estudiando, de hecho, esa es mi investigación, el triángulo tóxico, que es cuando precisamente el líder impone desde su perspectiva, desde sus propios intereses particulares, sin pensar en los fines de la organización, y puede llevar al grupo a conductas autodestructivas, muchas de las cuales se producen porque las personas que están trabajando en la organización se sienten inseguros, sienten que tienen que cumplir, no importa lo que ellos hagan, que ellos tienen que ser conformistas, o porque hay algunos incluso seguidores que deciden hacerlo y se pliegan a los intereses no constructivos del grupo, del líder, porque sienten que pueden avanzar sus intereses particulares, pero en ningún caso estamos avanzando en los fines de la organización o del grupo. Al contrario, estamos llevando al grupo probablemente a una suerte de autodestrucción del grupo, porque los fines se dejan de cumplir para cumplir con los objetivos no constructivos, no proactivos, no digamos grupales, sino los fines que pueden llevar diríamos, a la personalidad autoritaria o la personalidad impositiva o a los fines particulares de un líder que no le importa realmente ni el destino del grupo y mucho menos el destino de la organización. Y yo creo que el tema de comunicación es vital en todo esto, ¿no? Porque la manera en que te comunicas, la manera en que como líder expresas tus ideas, la manera en que te diriges a los demás, es vital para que
se pueda lograr eso que tú mencionas, ese empoderamiento, ese entendimiento de las personas que están en ese grupo o equipo, y que efectivamente se sientan involucrados, comprometidos, tomados en cuenta, y que además sientan que sus ideas y sus aportes también son escuchados, y porque eso es lo que hace que al final la creatividad emerja, ¿no? Porque si no le das oportunidad a la gente de que opine, de que tenga sus propias ideas y las plantee, y sienta que puede ser partícipe, yo creo que ahí es un tema de que el liderazgo tiene que permitir y ser lo suficientemente permeable para que haya participación, porque eso enriquece el proceso. Bueno, el buen líder escucha. El buen líder escucha las voces de la organización, escucha las voces del grupo. A veces nosotros nos encerramos tanto en nuestras propias visiones particulares de cómo ser jefes que nos olvidamos de ser líderes. Y eso es una distinción muy importante. No es imponer, es convencer. Y si algo está pasando, si algo en la organización no está funcionando, camina en tu organización. Me refiero, por ejemplo, si estás en una estructura más amplia, pero si algo no está funcionando con tu estilo, por ejemplo, si eres profesor, pregúntate qué estás haciendo y consulta, escucha, porque tus estudiantes te lo van a decir de distintas maneras. Dejan de asistir a clase, ya no hacen sus tareas, no se sienten motivados, algo está pasando. Mi relación de comunicación, mi capacidad de influir no está siendo efectiva. Entonces uno tiene que ser autocrítico y sobre todo escuchar las voces de la organización, las voces de los seguidores, que son, por cierto, diversas. Por eso yo te hablaba de liderar en la diversidad y para la diversidad. No es lo mismo, por ejemplo, tener un subordinado, que yo no me gusta la palabra subordinado, voy a hablar de un seguidor dentro de tu organización, porque subordinado a veces implica una imposición de algo, aunque existe dentro de una estructura organizacional. Digamos, alguien a la cual tú tienes que liderar. Y esa persona es una madre que tiene un niño pequeño y el niño se enferma. Y tú le pides a tu líder, que en este caso es tu jefe dentro de la estructura organizacional, tienes un problema, tienes que quedarte, y el líder te dice, bueno, pero usted sabe que la próxima vez esto le va a costar con respecto a su próxima evaluación laboral. O sea, ¿qué le estás diciendo al empleado? Tus necesidades no me importan. Realmente lo que importa son los fines de la organización de una manera bastante estrecha, porque los fines de la organización pasan porque las personas que están en la organización estén haciendo de manera constructiva, efectiva y yo diría motivado su trabajo. Pero si una persona está con un problema familiar que la tiene desenfocada, trata de ayudarla a que esa persona canalice, pueda resolver el problema, se tranquilice o sea, de alguna manera resuelva el problema familiar y la deja que se reincorpore con el problema resuelto, porque está haciendo, eso se llama un concepto básico humano que se llama empatía. Empatía. Nosotros olvidamos, te voy a decir, yo creo que una de las grandes, yo diría fallas que pudiera haber en el ejercicio del liderazgo en la diversidad, es entender que si tienes una diversidad, pero no ser empático con la diversidad. Es decir, no ser, eso es lo que yo llamo combinar la diversidad con la inclusión, tomar en cuenta las necesidades del otro. Es decir, yo soy un líder, no solamente porque ellos hacen el trabajo que yo les digo. Eso es una manera de asumir el liderazgo. La otra es, yo soy un líder porque yo estoy consciente de las necesidades de mis trabajadores, pero además porque los entiendo, los comprendo y los inspiro a ser mejores trabajadores y a lograr los fines de la organización. En el fondo es un juego de ganar, amiga. Así es. Es así, porque si yo no me interesa, yo lo que quiero es que me deje un número frío de productividad. El número frío existe, cierto. Pero esa productividad que hoy puede ser muy buena porque utilizaste el liderazgo del látigo duro y te olvidaste de las necesidades de la organización, ¿en qué se puede manifestar? En que de repente empiezas a sentir que los trabajadores empiezan a llamar porque están enfermos, los trabajadores llegan al trabajo y hacen el trabajo más lento de lo que lo hacían antes porque no se sienten motivados, en que las personas empiezan a buscar... Baja la productividad. Baja la productividad, pero también empieza a pasar algo que es un fenómeno muy importante. La gente empieza a desmotivarse y empieza a buscar trabajo en otro lugar. A veces no tienes alternativa y cuando no tienes alternativa te desmotivas,
te enfermas, ¿ok? No pones lo mejor de ti y sigues trabajando porque tienes que ganar un salario, pero ya no eres parte del objetivo del grupo, ya no te sientes parte de la organización. Y ahí es cuando falla el liderazgo. ¿Por qué? Falla profundamente porque el liderazgo, cuando hacer un liderazgo efectivo, tiene que ser ético. Es decir, tienes que tomar en cuenta que tú inspiras al otro, que tú tienes que estar involucrado con la necesidad del otro, que el otro es parte del conjunto de los valores que tú quieres ayudar a que se proyecten positiva y proactivamente, de manera que tu responsabilidad como líder ético lo estás dejando de cumplir también, porque estás olvidando que el otro es un ser humano con necesidades, con intereses y también con necesidad de ser motivado, de ser inspirado a hacer siempre un mejor trabajo. El papel del líder es muy fundamental. El líder puede decidir si la organización y la gente que trabaja en la organización están bien, se sienten cómodos y hacen de manera entusiasta su trabajo, con compromiso, con dedicación, y a veces ahí no tienes que pedirle, quédese un poco más, yo me voy a quedar hasta que se termine mi proyecto, porque la gente que está inspirada, no sé si me entiende, sí, el problema no es mi 9 y 5 y me voy corriendo, no, puedes balancear familia y trabajo, la organización lo entiende, pero cuando viene el proyecto necesario en que todos tenemos que poner nuestra energía para que nuestra organización quede bien, para que pones ese pedacito extra. Bien, entonces yo me quedo y corro la milla extra. ¿Entiendes la diferencia? Ahí eso es tan fundamental para que una organización funcione con el criterio de liderar para la diversidad, en la diversidad y con una conciencia de inclusión, con una conciencia de que estoy escuchando las voces de mi organización. Y yo pienso también que ciertamente cuando uno es líder, maneja una organización y estás y hay unas metas comunes, indudablemente, digamos, metas duras que tienen que ver con ventas, tienen que ver con lograr cosas, con unos objetivos específicos que son muy cuantitativos, por decir algo, pero también tiene que haber el aspecto de cómo logras que ese equipo crezca y que ese equipo también personalmente cada uno sienta que está mejorando su calidad de vida, está avanzando, o sea, porque una cosa tiene que ir como que todo junto, ¿no? Yo creo que el trabajo del líder no se acaba en que, ok, esta es la meta y vamos a lograrla. Es que todos los que estamos en ese ecosistema, los que estamos en ese triángulo de ese proceso, sintamos que estamos progresando, que estamos creciendo en el aspecto que sea, porque justamente dentro de esa diversidad, lo que es importante para mí no es lo mismo que es importante para otra persona. Entonces, a lo mejor para alguien la importancia es económica, pero a lo mejor para otro la importancia es conocimiento, o a lo mejor la importancia para otro es cómo hago para balancear porque tengo una familia con niños pequeños. Entonces, yo creo que esa parte de cómo crecemos todos juntos y logramos objetivos comunes, ese objetivo común que tenemos es una parte muy importante del liderazgo en una empresa y en un país y en un estado y en una comunidad, en fin, en cualquier área de la vida. Bueno, pero es que lo estás hablando de lo que estábamos precisamente puntualizando muy bien, el tema de que primero, los seres que trabajan en tu organización son distintos unos a otros, tienen distintas necesidades. No quiere decir que tú todo lo vas a adaptar específicamente a la necesidad de una persona o dos personas o tres y todo te vuelve que no sabes cómo liderar. No, obviamente hay una meta común, pero tienes que entender y particularizar que no todas las personas van a producir de la misma manera y con los mismos tipos de estímulos, de manera que los estimulas de una manera diferente. Obviamente, si es una madre con niños, vas a tener que tomar en cuenta el género, vas a tener que tomar en cuenta los orígenes nacionales que existen. Hay diferencias culturales que te hacen que una comunicación que parece muy normal para uno sea totalmente, no sé, extraña para el otro. Yo diría que culturizar y multiculturizar la organización para asumir la diversidad que tiene esa organización. Y aquí yo quiero distinguir. Tú hablabas de que el líder no puede ser... hay dos tipos fundamentales de liderazgo que yo quisiera apuntar, que tiene que ver con la teoría de las relaciones del liderazgo. Y es que el liderazgo puede ser transaccional, ¿verdad? Donde
la relación entre el líder y el seguidor se vuelve una relación de transacción o de intercambio. Tú haces esto y tú recibes esto. O sea, si tú haces esto, tú recibes esto. Este es tu recompensa o tu castigo. Esa es una manera. Y yo creo, no voy a poner en un contexto totalmente negativo. A veces en el ejercicio de liderazgo somos transaccionales también. Pero hay una parte más importante, que es el liderazgo transformacional. Ha sido estudiado e importante porque es el papel del líder que se caracteriza por la capacidad para producir cambios sustantivos en los seguidores y en la organización. Pero ¿por qué lo logra? Porque toma en cuenta la diversidad de la organización, porque escucha las voces de la organización, porque detecta los problemas de la organización y los resuelve. El papel del líder es altamente importante. Es ético, repito, pero también un líder tiene que ser observador, saber escuchar. Saber escuchar, saber, y a veces no es que te lo dijeron, ¿ok? Tú tienes que estar, obviamente tú debes tener seguramente una unidad en cualquier organización, digamos, más amplia. Uno lo hace en su familia. Vamos a sentarnos a hablar. ¿Qué está pasando? Mi hijo empezó a llegar tarde, mi hijo dejó de tener buen rendimiento académico. Si yo no hago nada, yo estoy siendo ese liderazgo ausente, laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Bueno, si él no lo hace, es su responsabilidad. No, es tu responsabilidad también. A mí me toca comunicarme y sentarme con mi hijo y preguntarle, oye, espérate, ¿qué te está pasando? O sea, ¿qué es lo que te está desmotivando, que te está haciendo o llegar muy tarde, que no te importa, no te vas tarde al trabajo, no estás rindiendo en la escuela? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy asumiendo mi papel de líder como madre, pero también quiero ser transformadora en la vida de mi hijo. ¿En qué sentido? Yo estoy entendiendo su necesidad. Algo está pasando, yo lo detecto el problema y en consecuencia, con obviamente esta información que estoy recibiendo, busco una forma de ayudar para reactivar esa energía creativa de mi hijo para que vuelva a ser el individuo productivo que yo creo que debe seguir siendo. No sé si me entiendes, eso pasa también en la organización. ¿Qué pasa cuando de repente empiezo que las metas no se están cumpliendo? La gente está empezando o sea, mucha gente ya me enferma diciendo que están enfermos, que a lo mejor es cierto, están enfermos, o a lo mejor es que se sienten tan mal que no quieren ir a trabajar o se sienten desmotivados, ¿ok? Entonces, ¿por qué no haces lo que hay digamos, en teoría organizacional, hay bastantes formas de hacerlo. A veces lo tienes con un consultor interno, alguien internamente que te haga una suerte de survey que te permita detectar cómo se está sintiendo la gente en la organización. O lo otro es lo que llaman, y esto ha sido procesos que te buscas un consultor externo, eso también es posible, pero hay digamos, una forma de hacerlo, que es lo que se llama auditorías culturales. Vamos a ver cuál es el estado de nuestra organización, porque a veces lo que está pasando es que estás imponiendo unos valores que la gente no está compartiendo. No comparte. Y a veces las culturas tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Mira, yo diría que uno de los grandes éxitos de Estados Unidos, que a lo mejor tenemos que recuperar ese sentido de orgullo a lo que significa la unidad en la diversidad, es precisamente ese concepto, ser unidos en la diversidad. Es respetar el concepto del otro, incluirlo en el contexto de la comunidad política, pero eso le puede hablar a nivel de una organización también. Cuando yo entiendo las necesidades del otro, cuando yo entiendo quién es el otro, y el otro no es igual a mí. Si fuéramos iguales, entonces los objetivos de la organización, ¿cuáles serían? Todos somos iguales, vamos, eso no es, la verdad es que eso no existe nunca. Tienes que lograr, repito, que con esa diversidad que tienen, donde tiene en un equipo de trabajo, tú lo notas, María Antonieta, hay una que es más creativa, el otro que es más organizado, el otro que es más disciplinado, el otro, y ese grupo, cuando combina, porque el líder logra combinar grupos de trabajo, es donde se potencia. Porque reconoce, digamos, la diversidad del grupo, y no es que impone, mira, tú eres el que lo va a hacer y que, bueno, los demás si no lo hacen los castiga. No, vamos a trabajar con digamos, eso que yo llamé de nuevo, el genio collective genius, esa energía colectiva. Eso me gusta, el genio colectivo. Claro, el collective genius, el genio colectivo del grupo que se logra cuando tú haces la combinación adecuada de personalidades, de intereses, y ese grupo logra ser un grupo realmente efectivo, porque realmente, y además puedes hacer lo que llaman
y ese es parte del concepto de liderazgo compartido, rotativa, el concepto de responsabilidad, para que no siempre uno haga lo que, no, vamos a hacerlo, vamos a compartir, y de acuerdo a la tarea y de acuerdo a los talentos del grupo, porque nosotros sabemos que son multitalentosos, son personas distintas, cada uno aportando, combinamos para el objetivo de ese grupo, de ese proyecto que el grupo tiene a cargo, para lograr que ese proyecto se realice de manera efectiva. Fíjate que hemos hablado de la importancia de la comunicación, la importancia de escuchar, la importancia de la empatía, de entender al otro y ponerte en los zapatos del otro. Y hemos hablado también de la ética, pero yo quisiera que digamos, desglosáramos un poco más el tema de la ética, porque yo creo que es vital y que el hecho de que el líder sea un líder que trabaja con el ejemplo y que presenta el ejemplo adecuado para lograr los objetivos, pero que también es ético en que habla con la verdad, en que hace planteamientos serios, en que no juega a convencer al otro con trucos donde no está siendo coherente con los valores. Yo creo que eso también es súper valioso e importante entenderlo. Bueno, tú estás diciendo algo muy importante. Si yo estoy siendo líder de un grupo, tengo esa posición que a veces es situacional, me toca hacerlo, y otras veces es porque yo logré con mis talentos esa posición de ser líder. Pero hay unos objetivos por los cuales yo fui o me tocó, o fui seleccionado para, o me tocó hacerlo. Y es que entendamos cuáles son los valores de la organización y cuáles son los fines de la organización. A veces los valores, yo te digo también, es cierto que es cuando te decía que a lo mejor es necesario hacer cambios culturales para que nos reconozcamos los unos a los otros, para que tengamos empatía, para que partamos de la base del respeto en la comunicación, para que partamos de la base del respeto a la diversidad y para que además realicemos efectivamente el proceso de diversidad con inclusión necesaria para que se logren los objetivos. Pero si yo soy una persona que predico una cosa y hago otra, donde hay un divorcio entre mi prédica y mi conducta, y mis seguidores lo ven, ¿qué estoy haciendo yo éticamente? Yo estoy distorsionando, digamos, la comunicación, y estoy creando un cortocircuito entre lo que yo estoy diciendo y mi conducta, que mis seguidores lo están viendo. No sé si estoy aclarando lo que quiero decir. Esa es la parte ética. Guiar con el ejemplo pasa porque tú no solamente comuniques y digas, esto es lo que hay que hacer, sino tú también ser parte del proceso de hacerlo y de hacerlo de la manera correcta, de la manera apropiada para lograr los fines de la organización. Y eso es muy importante decirlo, porque el jefe que llega y dice, aquí todo el mundo tiene que llegar a las 8 de la mañana. Y el jefe llega a las 10, llega a las 12, a veces no va a trabajar, a veces está en reuniones sumamente importantes porque son muy importantes todas esas reuniones, pero lo ve no porque vino alguien muy importante para la empresa y es necesario que el jefe cumpla esas posiciones, sino que lo empieza a hacer normalmente. El jefe simplemente hace literalmente lo que quiere, ¿ok? Y en consecuencia no se autodisciplina en lo que significa ser guiar con el ejemplo. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Yo te decía, por ejemplo, yo quiero que en mi organización la gente venga vestida de manera correcta, porque nosotros tenemos, por ejemplo, que enfrentarnos con el público y el jefe se aparece en chores. Perdóname que lo diga, pero es que sí, claro. Aparece, tú sabes, lo hace de una manera, es como, esos son ustedes. El estándar entre tú y yo es diferente porque yo soy el jefe, yo soy el líder. Eso no es correcto. Yo creo que guiar con el ejemplo pasa porque tú mismo modeles tu conducta, porque el que te está siguiendo está observando no solamente lo que tú dices, está observando lo que tú haces. Y eso es muy importante. Esa es la parte de responsabilidad ética que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nos pasa en nuestra familia. Nosotros le decimos a nuestros hijos, tú no puedes estar gastando desaforadamente, pero llegas y entonces te ve constantemente. Te compras una cartera, no sé qué. Eres una shopaholic, qué sé yo. Y entonces, pero no, tú no puedes. Tú no puedes estar haciendo eso.
pero mamá, no, es que no. Entonces tú dices, pero señores, usted no está siendo coherente con el ejemplo que le está dando al muchacho, ¿ok? Claro. ¿Ok? Aquí en esta casa no se puede beber al punto de que usted se le pase de trago, y la mamá cada tanto tiempo o el papá los ves que salen y se alegran y de repente y llegan un poco pasado de tragos casi con cierta frecuencia. Y no lo digo, eso es un tema, puede ser un tema mayor, un tema sociológico, claro, un tema médico, puede ser, pero en todo caso, tomar conciencia, oye, pero ¿cómo le estoy diciendo a mi hijo que no haga esto si yo no me puedo autocontrolar ni detectar mi propio problema para resolverlo y estoy en consecuencia dando el ejemplo incorrecto? O sea, así como nos pasa con la empresa, nos pasa en la empresa fundamental de nuestra familia, por Dios. Entonces, ¿qué significa? Cumplir desde el punto de vista ético con lo que decimos, que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo sé que nos cuesta porque es un proceso permanente y nos pasa en el proceso de automejoramiento personal. Oye, tengo que ser coherente. Yo quiero terminar mi tesis doctoral, pero nunca le dedico tiempo, pero siempre procrastino, estoy distraída, tengo con muchas cosas muy importantes, no soy autodisciplinada, no tengo compromiso con lo que estoy haciendo. ¿Cómo esperas lograr tu meta si no te autodisciplinas? Entonces, imagínate tú ejerciendo el liderazgo sin tener autodisciplina. Obviamente, solo están observando tus seguidores. Así es, eso es vital. Y cuando hablamos, porque hemos hablado, digamos, de los diferentes aspectos, pero cuando hablamos de líderes en una comunidad, y bueno, estamos viviendo en los Estados Unidos un momento muy crítico donde estamos muy cerca de las elecciones y hay, digamos, ayer vimos dos liderazgos totalmente diferentes. La importancia para una comunidad donde cada uno de nosotros vivimos, de que la manera en que un líder se comporta y genera en esa comunidad, ese sentido de inclusión, de que realmente trabajemos en conjuntos para llevar adelante, imagínate, un país. O sea, estamos hablando de que, porque cada quien en su rango, pero todos estamos insertos en un país como los Estados Unidos, donde la diversidad bueno, imagínate, yo vine de Venezuela, o sea, estamos hablando de diversidad de género, diversidad de nacionalidades, de religiones, de cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo esa relevancia de liderar en la diversidad es relevante en un aspecto político, por ejemplo? Totalmente. Bueno, yo creo que lo primero que hay que distinguir es que el líder, repito, puede ser, yo no lo dije negativamente, uno puede ser transaccional en algún momento. Tú haces esto y recibes esta recompensa y tú como líder pero si es puramente transaccional, se pierde la parte, yo diría, ética, de empatía, de que te importa el otro, de que el otro ser humano es una unidad, es un ser válido, que tú respetas, porque aunque tú te toque, y digo aunque porque en un momento ser subordinado o líder en un momento dado, siempre hay una responsabilidad ética. La tenemos nosotros como ciudadanos. Cuando necesitamos informarnos y discriminar qué es lo que no es una noticia correcta, sino propaganda, o es una noticia falsa, o es una teoría conspirativa, versus información de calidad que me permita tomar decisiones calificadas como ciudadano. Porque nosotros ahí podemos ser responsables también de nuestra propia, digamos, proceso de ser ciudadanos, que es lo que nos hace activos en la comunidad política. Eso es muy importante. Pero lo que quería decirte con esto es que un líder de un proceso diverso tiene que partir del concepto de la diversidad y la inclusión, porque tú estás literalmente, y nos pasa en las organizaciones y en las empresas, pero imagínate cuánto más en un país. Tú no puedes distinguir entre unos son porque me siguen a mí, son los válidos y yo los reconozco como parte, por ejemplo, de la comunidad política, y a todos los que no me quieren, a todos los que a mí no me gustan, a todos los que son distintos a lo que yo considero que debo ser la nación, los separo. Eso no es gobernar en la diversidad. Mira, el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos habló de la necesidad, como inspiración en el preámbulo, de generar una unión más perfecta. Y esta ha sido la lucha de la comunidad política en los Estados Unidos. La necesidad
y en un momento nosotros ha sido un proceso progresivo, la expansión de la comunidad política y el reconocimiento ético de ese ciudadano como un ciudadano pleno. Y ha sido un proceso que ha tenido sus retrocesos, sus avances, que no se termina en ninguna comunidad diversa. Y lo pasa, repito, lo quiero llevar de nuevo a la organización porque nos pasa en nuestra organización. Podemos tener un momento en que dejamos de reconocer, pero ¿qué hacemos? Una auditoría cultural, un proceso en que vamos a escuchar las voces de la organización para lograr los cambios necesarios que nos inspiren a todos a seguir en el objetivo común de lograr los propósitos de la organización. Y los propósitos de la organización en una organización que puede ser un país son seguir siendo un país efectivo, seguir siendo un país admirado, seguir siendo un país respetado, pero porque nos respetamos entre nosotros y guiamos con el ejemplo a otros. Como nación, porque el concepto de nación, por cierto, es un concepto que se ha construido históricamente, pero tú no puedes decir, estos son miembros de la nación y los otros no. Este ha sido el fracaso de muchas sociedades. No quiero poner ejemplos, pero yo creo que hay muchos ejemplos históricos que te lo indican. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a ver al otro no como un interlocutor válido, sino como un enemigo? Que empiezas sencillamente la capacidad de todas las sociedades es de construirse o autodestruirse. Porque cuando tú no reconoces la diversidad y ves al otro como no un interlocutor válido, sino alguien a quien puedes marginar, desplazar o inclusive destruir, tú al final estás destruyendo los objetivos de esa organización. Repito, nada más veamos el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. Leamos, por ejemplo, la llamada Bill of Rights, las 10 primeras enmiendas de la Constitución, que fueron fundamentales porque, por ejemplo, un país como este, y toda gran organización se construye sobre el compromiso y el consenso. Tenemos que hacer compromisos, lo que hacemos en nuestra vida personal, cuanto más cuando somos miembros de una organización más amplia o cuando somos miembros de un país. Hacemos compromisos para tener ese sentido de vivir como parte de una misma nación, respetando nuestra diversidad y además incluyendo esa diversidad para lograr los fines fundamentales de esa organización, que es seguir siendo una unión más perfecta o buscar ser una unión más perfecta. Claro, y apoyándonos unos a otros para progresar y para digamos, para crecer, porque al final, ¿qué es la nación? Es la suma de todos nosotros. Pero no es una suma mecánica, es el producto interactivo de todos los miembros de esa organización que se llama la nación. Y que la nación es guiada por liderazgos, y los liderazgos pueden ser absolutamente constructivos, pero pueden ser tóxicos, es decir, destructivos para la organización. Y eso nos pasa, repito, en los distintos niveles, porque no quiero que interpretemos esto como un mensaje político. No es un mensaje político, es un mensaje constructivo. Es decir, toda organización tiene fines fundamentales y la organización puede crecer, desarrollarse, expandirse, ser mejor versión de sí misma, como lo dijimos en un programa anterior, o puede ser todo lo contrario y terminan fracturadas, divididas. Solamente quiero hacer una referencia histórica. Para poder lograr la unión más perfecta, en un momento este país lamentablemente se enfrentó, y se enfrentó de una manera muy dura. Aquí hubo una guerra civil en Estados Unidos. Y en aquel momento fue 2.5% de la población. María Antonieta, eso fueron 700,000 personas aproximadamente. Han habido revisiones históricas, 620,000, otros que hablan de 800,000. El proceso, aproximadamente 700,000 estadounidenses murieron en esa guerra. Si nosotros lo lleváramos al contexto actual, cuando mucha gente está tan profundamente polarizada que no quiere reconocer la existencia del otro, serían 6 millones de personas aproximadamente los que pudieran. Yo siempre hablo de desarmemos los espíritus y encontrémonos en el centro. En el centro donde tú y yo, en nuestras diferencias, podamos construir una visión compartida. Y las organizaciones pasan por lo mismo en todo nivel, desde un país hasta tu familia. Si tú niegas al otro su capacidad de ser un ser autónomo y al mismo tiempo ser parte de la familia, de la organización llamada familia, si tú niegas al otro su identidad, y lo estás marginando completamente, reprimiendo, no dejándolo ser, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa? Se vuelve rebelde, no se vuelve parte, te crea unos problemas inclusive para el mantenimiento de la institución llamada familia. Te pasa de nuevo en tu lugar de trabajo. Si un jefe llega gritando, impositivo, maltratando a la gente delante de los demás. De hecho, yo tengo una investigación que se llama el triángulo tóxico del liderazgo, por ejemplo, con conductas como la
supervisión abusiva, conductas autoritarias, conductas de autopromoción donde los intereses del jefe son más importantes que los del grupo, impredecible, que llega irascible un día, feliz el otro, y eso te genera un gran estrés, miedo, la gente trabaja con miedo, trabaja, oye, con zozobra porque no sabes que en qué mood, cómo va a llegar el líder, el jefe de ese día. Y entonces, ¿qué genera eso en el grupo? Una sensación de desazón, una sensación de desmotivación, pero sobre todo un deseo profundo de salir corriendo del lugar. Es terrible decirlo, María Antonieta, pero eso pasa, así como nos pasa a nivel de una organización donde trabajamos, nos pasa en nuestra familia. Así es. Puede pasar en un país donde la gente llega un momento en que se crispa de tal manera los ánimos que dejamos de sentirnos miembros de un mismo conjunto que se llama la nación. Así es. Y el tema de, digamos, invalidar al otro o de no darle oportunidad al otro a expresarse, es muy negativo y tóxico y termina dañando, digamos, ese proceso de comunicación necesaria y de liderazgo para que podamos avanzar. Y yo creo que es muy válido y muy importante que todos nosotros en el momento en que estemos, porque tenemos gente que nos escucha que tiene pequeñas empresas, que tiene grandes empresas, que maneja grupos o que es profesor o que tiene posiciones de liderazgo comunitario, por ejemplo. Entonces, digamos, en cada uno de los aspectos es súper, súper vital que entendamos que la diversidad, la empatía, el entender que las opiniones pueden y deben ser diferentes, porque eso es lo que enriquece ese proceso. Y lo que tú decías, me encanta eso que decías de ese proceso creativo, eso es, ciertamente lo genera esa diversidad. Y yo creo que la riqueza de este país definitivamente pasa por esa diversidad y ese poder que tiene el de inclusión, y por eso atrae a tanta gente. Totalmente. Por eso tanta gente de tantas naciones. El sueño americano. Así es. El sueño americano es parte del hecho de que yo puedo ser parte de América porque asumo sus valores, porque me siento que puedo lograr no solamente mis objetivos particulares, porque me siento parte. Uno de los conceptos más importantes de la diversidad no es que te digan estás en la fiesta, sino que te sientas bienvenido a la fiesta. Es importante decir eso porque suena como un concepto, pero que es superficial. No. No es lo mismo que tú vayas a una fiesta y que todo el mundo te ignore, estás ahí, a que tú te sientas incluido y ser parte de la fiesta. Bueno, hay 3 niveles importantes en el proceso de la diversidad. La diversidad existe primero y el proceso desde el liderazgo es reconocer esa diversidad. Eso pasa entonces por el proceso de la inclusión, porque reconoces esas diferencias, las incluyes, las entiendes, pero pasa por un tercer nivel que es la equidad. No todo el mundo tiene el mismo punto de partida, hay grupos más vulnerables que otros. ¿Por qué crees que nosotros, por ejemplo, tenemos en la lucha de los derechos civiles, por ejemplo, darle a la mujer un trato distinto en ciertos niveles? Porque no es lo mismo una mujer que tenga que levantar a sus hijos, muchas veces tienen condiciones un poco complejas, la familia a veces tiene o sea, tienes que entender que la mujer no es igual al hombre, o sea, somos parte, digamos, nos necesitamos mutuamente, pero la mujer no es igual, o sea, puede ser igual ante la ley, pero hay unas necesidades diferentes entre hombres y mujeres y las leyes de alguna manera lo van reflejando, ¿ok? Puedes tener, uno podría decir, bueno, entonces eso explica que el hombre gane más que la mujer. No. Si por igual cantidad de trabajo, igual cantidad de esfuerzo, eso claro. No lo quiero decir. Yo me refiero a lo que significa en el género, por ejemplo, hay una cierta tendencia a ver que la mujer que es activa, que es fuerte, esa mujer es autoritaria. El hombre que lo es activo y es fuerte, ese hombre es líder. Entonces, hay como una cierta estigmatización de cómo se comporta la mujer en la organización y cómo se comporta el hombre. Eso es lo que hay que tratar de entender, que las mujeres somos distintas en cuanto a la toma de decisiones, tendemos a ser de cierta manera más inclusivas. Por alguna razón, por el hecho de haber sido gerentes de la familia, la mujer tiene otra forma de interactuar. Hablamos más, tomamos más tiempo en la conversación. O sea, somos diferentes. Pero la manera en que usamos el lenguaje también es diferente. Claro, pero no quiere decir es que en el proceso comunicacional
en realidad se complementan las dos partes. Y eso es importante decirlo. Es por lo mismo, voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué aquí a personas que tienen menos de cierta edad no pueden manejar? Porque todavía no se consideran suficientemente maduros. Entonces la ley, así existe una cierta, como se conoce que somos diferentes en edades, somos diferentes en género, pero digamos que la sociedad se va adaptando y entendiendo esos procesos, incorporando esa diversidad, que son distintas necesidades, y en consecuencia el marco jurídico se va adaptando, pero también porque se va adaptando el marco social. No sé si me entiende lo que quiero decir. O sea, nosotros no podemos asumir que todos somos iguales y vamos a responderle de la misma manera al mismo estímulo. No es verdad, así no funciona. Y por eso hablaba de 3 niveles. La diversidad que existe, reconocer la diversidad que pasa por procesos inclusivos. Es decir, el proceso inclusivo, vamos a mirarlo en términos políticos, llevó al voto de los afroestadounidenses con mucho esfuerzo, porque mucha gente no quería reconocer que ellos existían y que eran válidos, que querían volver al sistema en la cual simplemente aquel no era un ser humano reconocible y válido en la sociedad. El voto de la mujer, que fue una lucha histórica. La mujer siempre ha sido parte de la sociedad, pero apenas en 1920 del siglo pasado se le reconoce y se le incorpora plenamente como votante, como ciudadano activo, y la manera más activa de ser ciudadano es el votar en la comunidad política. Y apenas en 1971, el último proceso de gran incorporación de la comunidad política fue cuando se le dio a las personas que tenían 18 años, que cumplían los 18 años, la capacidad de votar. Es decir, ha sido un proceso largo de aprendizaje de la sociedad y de luchas políticas necesarias para ser reconocidos como parte de la comunidad política. Es decir, existía la diversidad, pero el proceso de reconocerlo nos llevó a movimientos sociales muy importantes históricamente que permitieron que esa diversidad fuera incluida. Y ahí pasa por el tercer concepto de la equidad. No todos los grupos son iguales, no todos tienen las mismas necesidades. Hay grupos que han sido, sin duda, más discriminados que otros, que han sido más excluidos que otros. Y a esos grupos no es que le tenemos que dar un tratamiento privilegiado y diferente, no, los tenemos que tratar con justicia y con equidad. Y entender el proceso histórico, la experiencia histórica de unos y otros, ¿ok? O sea, por ejemplo, los que venimos de refugiados políticos, sabemos lo que ha sido para nosotros la lucha por la libertad de nuestros pueblos y somos particularmente sensibles a estos temas. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad política nos acepta en ese contexto porque somos refugiados. Así pasa con el que vino de otro contexto cultural o como el que estuvo en un momento dado en una situación en que fue subordinado y ni siquiera era reconocido como ser humano, sino como una propiedad. De manera que tenemos que ser justos, Mari, trabajar el concepto de la diversidad pasa por entender que somos diferentes, por respetar nuestras diferencias, por tener el sentido de justicia, de equidad frente al otro, de entender por qué se comporta o por qué le pasan estas cosas y también incorporarlos proactivamente para que supere a aquellos que los hace ser menos activos. Y empoderarnos. Y empoderarlos para ser miembros activos de una sociedad. Y crear ese genio creativo. Me encantó ese concepto de genio creativo. Yo creo que es importantísimo y yo creo que esa es la manera de que todos podamos crecer, podamos desarrollarnos, y eso pasa por desarrollar nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestras comunidades, empoderarnos como país. Eso pasa por toda esa inclusión y esas circunstancias de entender las diferencias y entender que estamos en posiciones diferentes y dar esa oportunidad para que podamos tener las mismas oportunidades. Sí, ya es que una cosa que el líder tiene que reconocer todos. Y una persona me dijo, todos tenemos prejuicios, sí, pero el problema es cuando los prejuicios te contaminan de tal manera la toma de decisiones que tú dejas de ver y reconocer al otro. Por ejemplo, en la América corporativa pasa mucho que la mujer no llega a posiciones de liderazgo porque la dejan hasta cierto punto y no llega. Pero es porque la mujer es menos inteligente, es porque es menos gerencial, es porque es menos líder. No, es porque cuando tomas la decisión, muchas veces, y se ha visto, pasa en la administración pública y pasa en el sector privado. Llegan, por ejemplo, más mujeres que hombres y terminan los que ascienden más hombres que mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque tenemos
una tendencia a creer, por cierto, que el líder fuerte, el más enérgico, el que más habla duro, el que tiene, es el líder. No. Y repito, estamos desconociendo que hay capacidades de liderazgo diferentes y que a veces el liderazgo que necesitamos, por eso decía que combinar en los grupos de trabajo, porque a veces hay grupos que necesitan ser energizados por un líder y a veces ese grupo, esa persona no tiene que ser hombre o mujer. ¿Okay? Así es. No Nos quedan 30 segundos, vamos a despedirnos en Instagram, si quieres podemos quedarnos un minutito más aquí, pero bueno amigos, muchísimas gracias Vilma, excelente el tema, amigos si consideran que lo que acaban de escuchar es interesante, pues compártanlo y pueden comentarlo, recuerden que esto queda grabado en nuestras redes sociales, lo pueden ver en IGTV, en YouTube o en Facebook y nos vemos el próximo miércoles para nuestros amigos, vamos ahora por acá. Nos vemos, ya se acabó por acá, ¿ok? Sí. Bueno, Vilma, de verdad que súper interesante, me encanta el tema, yo creo que es muy relevante para cada uno de nosotros como líderes en nuestras casas, líderes en nuestros negocios, líderes en nuestras comunidades y para, digamos, entender la relevancia que tiene el entender el concepto de liderazgo para la inclusión. Liderazgo para la diversidad, liderazgo para la inclusión y liderazgo para la equidad. Yo creo que esta triada es muy importante, María Antonieta. Yo creo que hace las sociedades, a cualquier organización, desde tu familia hasta un país, mucho mejor. Mira, te lo pongo como ejemplo. Mira el ejemplo ahorita que está dando Nueva Zelanda, la primer ministro, que además fue electa de una manera sustancial, yo diría que muy poderosa, o sea, la cantidad de gente que votó por ella fue impresionante, en un sistema parlamentario, más del 60% de los votos, pero sobre todo, no solamente porque ella guió con el ejemplo, sino que guió con la empatía. Guió poniéndose en el lugar de todos los ciudadanos que están pasando por un momento muy difícil y guió unificando el sentido de la nación. Cuando hubo un momento en que hubo un ataque terrorista, ella fue la primera, cuando te acuerdas que sí. Murieron y fue la tragedia más terrible que ellos han tenido, ella fue la primera que salió y se vistió de luto por la nación. Ya no distinguió que este grupo del otro y que por lo tanto tú eres más válido que yo. En algún momento nosotros lo hicimos el 11 de septiembre, fue muy importante el momento de unificar a la nación y no querer estigmatizar, criminalizar, marginar a ciertos grupos. Nos sentimos como parte de un mismo país, de un mismo dolor. Yo creo que esas experiencias, y en el caso de la primer ministra, que por cierto, una mujer, Jacinta, no me acuerdo el apellido, Badron, creo que es el apellido, pero es una mujer que ha demostrado que no tienes que ser hombre o mujer, tienes que tener empatía, tienes que ser capacidad de entender la diversidad, incluir esa diversidad y actuar con equidad. Ese es el liderazgo para la diversidad. Excelente, muchísimas gracias Vilma, de verdad, por todos esos importantes conceptos que nos ayudan a entender y a mejorar nuestras capacidades de liderazgo y las capacidades de aportar en nuestras empresas, en nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestro país. Así es. De verdad que un placer como siempre, Vilma, gracias por acompañarnos. Amigos, muchísimas gracias. Recuerden que es muy importante que participen y voten. Así que recuerden que ya están el voto anticipado. Salgan a votar por el que les dicte su conciencia, pero por favor participen. Es súper importante para nuestro país participar en el proceso tan relevante de votar y elegir a los líderes que queremos que manejen nuestra nación en los próximos 4 años. Así que nos vemos, que tengan un súper feliz fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos en Coffee Talk. Gracias. Bye, gracias Vilma.